El madero estaba vacío. El cuerpo, ya sin vida, había sido bajado. Para el Imperio Romano, era simplemente otra ejecución en una provincia que siempre daba problemas. Para los discípulos, escondidos en las sombras de Jerusalén, era el final de toda esperanza. El mundo pareció contener la respiración en ese silencio de tumba que siguió a la crucifixión, creyendo que la historia había terminado. Pero qué equivocados estaban. Lejos de ser el final, era solo el comienzo. En las horas de oscuridad que siguieron, mientras el cuerpo de Jesús yacía en una tumba prestada, se desataron acciones secretas y eventos sobrenaturales que sacudieron los cimientos del cielo y del infierno. El universo mismo estaba reaccionando, y en el silencio de esa noche, se ponían en marcha los engranajes del evento más increíble de la historia humana. Este video explora lo que realmente sucedió en la noche después de la cruz. El mundo aguantó la respiración después de la crucifixión, pero en las sombras de esa noche, ocurrieron cosas que definirían el futuro. ¿Qué pasó realmente cuando todo parecía perdido? Vamos a explorar el descenso de Cristo al reino de los muertos, la reacción de la propia naturaleza a la muerte de su creador, y las movidas secretas de amigos y enemigos que, sin saberlo, estaban preparando el escenario para el gran milagro. Prepárate para descubrir los sucesos que ocurrieron en la noche después de la cruz. Y si no quieres perderte más historias que revelan los secretos de la fe, no olvides suscribirte. Antes de que la noche cayera por completo sobre Judea, la propia creación dio su veredicto. El silencio que siguió a la muerte de Jesús no fue un silencio normal. Estaba cargado de poder y asombro, y vino justo después de una serie de eventos que dejaron a todos paralizados de miedo y reverencia. El Evangelio de Mateo cuenta que, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad extrañísima cubrió la tierra. Y no fue un eclipse solar. La Pascua judía se celebra con luna llena, haciendo un eclipse imposible. Era una oscuridad sobrenatural, como si el sol se negara a iluminar el acto más oscuro de la humanidad. Imaginen la escena: en pleno día, el cielo se vuelve negro, los pájaros se callan, los negocios se detienen, y un pánico silencioso se apodera de Jerusalén. Era una señal cósmica, un luto impuesto por el universo. Y entonces, en el instante en que Jesús gritó consumado es y entregó su espíritu, la tierra tembló. No fue una pequeña sacudida. La Biblia describe un terremoto tan fuerte que partió las rocas. Pensemos en el impacto de ese momento. Para los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad y al orden, que un evento natural coincidiera perfectamente con el último aliento de un ejecutado era, como mínimo, desconcertante. Para los seguidores de Jesús que miraban de lejos, era una confirmación aterradora, pero a la vez majestuosa, del poder que acababa de ser sacrificado. Pero el momento más simbólico ocurrió en el lugar más sagrado de Jerusalén, el templo. Dentro colgaba una cortina enorme. El velo no era una simple tela. Fuentes históricas la describen como una pieza de unos 18 metros de alto y con un grosor increíble, tejida tan densamente que se necesitaban varios hombres para moverla. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde se creía que habitaba la presencia misma de Dios. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo, y solo una vez al año. Después de rituales de purificación muy estrictos, en el momento de la muerte de Jesús, este velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El detalle es clave: no se rasgó desde abajo, como si lo hubiera hecho un hombre. Se rasgó desde el cielo hacia la tierra, un acto divino. El simbolismo era inconfundible y catastrófico para la teología judía. La barrera entre Dios y la humanidad acababa de ser destruida. El acceso directo a Dios, antes restringido a un solo hombre una vez al año, ahora estaba abierto para todos. Incluso el centurión romano, un pagano curtido en 1000 batallas, al ver la oscuridad, el terremoto y la forma en que murió Jesús, se rindió ante la evidencia. Declaró: verdaderamente este era Hijo de Dios. Esta no fue una confesión susurrada, sino la exclamación de un oficial a cargo. Un testimonio que retumbó entre los soldados y la multitud que, según Lucas, volvía a la ciudad golpeándose el pecho, un gesto de arrepentimiento y temor profundo. La creación había hablado. La noche apenas comenzaba, pero la realidad ya había cambiado para siempre. Mientras el pánico se apoderaba de Jerusalén y los discípulos más cercanos se habían esfumado por miedo, dos figuras que nadie esperaba salieron de las sombras para un acto de valentía y devoción. Sus nombres eran José de Arimatea y Nicodemo,
y su historia es una de las más conmovedoras de esa noche. José era un hombre rico y poderoso, miembro del Sanedrín, el mismo consejo judío que había condenado a Jesús. Sin embargo, el Evangelio nos dice que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los líderes judíos. La crucifixión lo cambió todo. El miedo que lo había mantenido callado fue reemplazado por una necesidad urgente de honrar a su maestro. La ley romana decía que los cuerpos de los crucificados se dejaban ahí para que se los comieran las bestias o se tiraban a una fosa común. Era la humillación final. Además, la ley judía exigía que un cuerpo no podía quedar sin sepultura durante la noche, y menos al comenzar el Sabbat, que iniciaba al atardecer. El tiempo corría en su contra. José tomó una decisión que podría haberle costado su carrera y su estatus. Se armó de valor y fue directamente a ver al gobernador romano, Poncio Pilato. Imaginen la audacia de pedirle el cuerpo de un hombre que Pilato acababa de ejecutar por sedición contra Roma. Pilato, sorprendido de que Jesús ya hubiera muerto, lo verificó con el centurión y, quizás con una mezcla de indiferencia y respeto por el valor de José, le concedió el cuerpo. Pero José no estaba solo. Se le unió Nicodemo, otro fariseo y miembro del Sanedrín. Nicodemo fue aquel hombre que había visitado a Jesús de noche, buscando respuestas. Como José, había sido un seguidor cauteloso. Ahora, ante el evento más oscuro, su fe se hizo pública. Nicodemo trajo una cantidad impresionante de especias para el entierro, una mezcla de mirra y aloes que pesaba casi 34 kilogramos. Esto no era para un entierro rápido, era una cantidad digna de un rey. Fue un acto de devoción extravagante, una declaración silenciosa pero potente de que el hombre que iban a enterrar no era un criminal cualquiera. Juntos, estos dos hombres poderosos, que habían vivido su fe en secreto, hicieron el trabajo humilde de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Con un cuidado inmenso, envolvieron sus restos heridos en lienzos de lino, impregnados con las costosas especias, siguiendo la costumbre funeraria judía. El acto final de José fue de una generosidad increíble. No llevó a Jesús a cualquier tumba, lo llevó a la suya propia, un sepulcro nuevo que había hecho tallar en la roca, una tumba donde nadie había sido puesto antes. Con la ayuda de Nicodemo, colocaron el cuerpo dentro e hicieron rodar una gran piedra para sellar la entrada. Mientras el sol se ponía, marcando el inicio del Sabbat, estos dos hombres, que lo tenían todo que perder, lo arriesgaron todo. En la noche en que los amigos más cercanos de Jesús se escondían, estos aliados secretos dieron un paso al frente, asegurándose de que el cuerpo del rey recibiera un entierro de rey. No lo sabían en ese momento, pero su acto de amor no solo cumplía antiguas profecías, sino que también preparaba el escenario para el milagro que cambiaría el mundo. La tumba estaba sellada, pero la historia estaba a punto de explotar. Mientras los seguidores de Jesús lloraban en secreto, había otro grupo en Jerusalén que no pegó ojo esa noche, los principales sacerdotes y los fariseos. Lejos de sentir alivio, estaban consumidos por la ansiedad. Su vigilia no era de luto, sino de paranoia. Estos líderes religiosos, los mismos que planearon la crucifixión, estaban obsesionados con las propias palabras de Jesús. Recordaban claramente su profecía, una que probablemente habían descartado como una locura, pero que ahora, después de los extraños eventos del día, les perseguía. Después de 3 días, resucitaré. Al día siguiente, a pesar de ser Sabbat, un día de descanso sagrado, su miedo fue tan grande que rompieron sus propias leyes. Se reunieron y fueron en grupo a ver a Poncio Pilato. Y aquí viene lo irónico, los enemigos de Jesús parecían tomarse su resurrección más en serio que sus propios discípulos. Lo que le dijeron a Pilato es una obra maestra de manipulación. Señor, dijeron, nos acordamos que aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Lo llaman engañador, pero su petición revela su pánico. Por tanto, manda que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Su lógica era puramente política. Temían que los discípulos se robaran el cuerpo y se inventaran una historia de resurrección para reavivar el movimiento. No creían en una resurrección real, pero creían absolutamente en el poder de la idea de la resurrección. Pilato, probablemente harto ya de todo el asunto, les dio una respuesta cortante: ahí tienen una guardia, vayan y asegúrenlo como sepan. Básicamente les dijo,
es su problema, resuélvanlo. Y lo resolvieron. Fueron a la tumba y, no contentos con la piedra pesada, tomaron medidas extremas. Colocaron un sello romano oficial sobre la piedra. Esto era probablemente una cuerda extendida a través de la roca y fijada con cera, impresa con el sello del gobernador. Romper un sello romano era un delito capital, un desafío directo a Roma. Era una advertencia clara: prohibido el paso, bajo pena de muerte. Luego, estacionaron una guardia de soldados para vigilar la tumba día y noche. Estos no eran simples vigilantes, eran soldados de élite, cuya vida dependía de cumplir su deber. Dormirse en el puesto se castigaba con la ejecución. En su intento por evitar un fraude, los enemigos de Jesús, sin quererlo, se convirtieron en los mejores garantes del milagro que estaba por venir. Crearon un escenario a prueba de todo. Al sellar la tumba y poner una guardia armada, eliminaron cualquier posibilidad de que el cuerpo fuera robado. Proporcionaron testigos hostiles e irrefutables de que la tumba estaría vacía no por mano humana, sino divina. En su noche de conspiración, no estaban previniendo una mentira. Estaban preparando el escenario para que el mundo supiera que lo que pasaría después era la verdad. Mientras la tumba sellada yacía en silencio bajo la mirada de los guardias, el Espíritu de Cristo estaba en la misión más misteriosa de todas, el descenso a los infiernos. Esta frase, que muchos conocen por el credo de los apóstoles, puede sonar confusa, pero encierra una de las verdades más poderosas de la victoria de Cristo. Primero, aclaremos qué significa infiernos aquí. No se refiere al infierno del castigo eterno. La palabra original en los textos es Seol en hebreo o Hades en griego. Ambos términos se refieren a la morada de los muertos, una especie de lugar de espera donde, según la creencia judía antigua, iban todas las almas, justas e injustas, al morir. Estaban esperando la llegada del Redentor. Piénsenlo, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, Moisés, David y Juan el Bautista. Las almas de los justos que habían muerto en la fe esperaban la salvación prometida. El cielo, como lo entendemos hoy, aún no había sido abierto. El sacrificio final aún no se había hecho. Así que Cristo, al morir, fue a donde iban todos los que habían muerto antes que Él. Pero Jesús no descendió al Seol como un prisionero más. Descendió como un conquistador. Su llegada no fue una derrota, sino una proclamación de victoria. El propósito de su descenso, según la teología cristiana, fue liberar a los justos que lo habían precedido. Fue anunciarles la buena nueva de que su sacrificio estaba completo. La deuda del pecado había sido pagada y las puertas del paraíso estaban, por fin, abiertas. Una antigua homilía del Sábado Santo lo describe de una forma muy poética. Imagina a Cristo descendiendo y encontrando a Adán, el primer hombre, lo toma de la mano y le dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho tu hijo. Despierta, no te creé para que estuvieras prisionero en el Hades. Es la imagen de un rey liberando a sus súbditos de un largo exilio. Las Escrituras hacen alusión a este misterioso evento. El apóstol Pedro escribe que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aunque hay debates sobre quiénes eran exactamente estos espíritus, el mensaje central es de acción y soberanía. Jesús, incluso en la muerte, estaba activo, llevando su poder hasta las últimas profundidades. Este acto demuestra que no hay lugar, por más bajo que sea, a donde el poder de Cristo no pueda llegar. Descendió al punto más bajo de la experiencia humana, la muerte, para conquistarla desde adentro. Rompió las puertas del Hades que mantenían cautiva a la humanidad. Así que, mientras la tierra estaba en silencio, una revolución cósmica ocurría en el reino invisible. El Sábado Santo no fue un día de inactividad, sino de un triunfo silencioso y profundo. Era el preludio necesario para la explosión de vida que estaba a punto de manifestarse en un jardín a las afueras de Jerusalén. El Sábado Santo es el día más silencioso del calendario cristiano. Es un día suspendido entre la desolación del Viernes Santo y la alegría del Domingo de Resurrección. Es un día de espera. La iglesia guarda silencio, las campanas no suenan, el altar está desnudo. Es un día para sentarse junto a la tumba y contemplar el misterio de un Dios que yace muerto. Sin embargo, esta espera no es pasiva.
está cargada de una tensión que tiene raíces profundas en la Pascua judía. La palabra Pascua significa paso, y para el pueblo judío, conmemoraba la noche en que esperaron el paso del Señor que los liberaría de la esclavitud en Egipto. Los primeros cristianos vieron en esto una profecía de la verdadera Pascua, el paso de Cristo de la muerte a la vida. Así, la vigilia pascual cristiana se convirtió en la conmemoración de ese paso que nos libera de la esclavitud del pecado. Esta noche es un drama litúrgico que cuenta toda la historia de la salvación. Comienza en oscuridad total, simbolizando un mundo sin Cristo, y entonces, en esa profunda oscuridad, se enciende un fuego nuevo. De esa llama se enciende el cirio pascual, una vela grande que simboliza a Cristo resucitado, la luz del mundo. A medida que el cirio avanza por la iglesia oscura, su llama se va compartiendo de vela en vela, hasta que todo el lugar, antes oscuro, se inunda de luz. Es una imagen increíble de cómo la luz de la resurrección se extiende por el mundo. Luego, a la luz del cirio, se canta el pregón pascual, un himno antiguo y triunfal que proclama la victoria de Cristo. Sus palabras son sobrecogedoras. Alégrense por fin los coros de los ángeles. Alégrate, tierra nuestra, inundada por la nueva luz. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y ha salido victorioso del abismo. La vigilia continúa con lecturas que recorren toda la historia de la salvación, desde la creación hasta las promesas de los profetas, recordándonos que la resurrección fue el cumplimiento de un plan divino. La noche del Sábado Santo, por lo tanto, es la transición fundamental de la fe, del luto a la alegría, de la espera a la realización, de la tumba a la gloria. Mientras la vigilia avanzaba, el mundo físico giraba hacia el amanecer del primer día de la semana, y con los primeros rayos de luz, comenzó el acto final y más glorioso. Un grupo de mujeres, incluyendo a María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago, se dirigían a la tumba. No habían tenido tiempo de ungir adecuadamente el cuerpo de Jesús el viernes, y ahora iban a realizar este último acto de amor. Mientras caminaban, su conversación estaba llena de una preocupación muy práctica. ¿Quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Recordaban la enorme roca, demasiado pesada para ellas. Su misión parecía destinada a fracasar, pero al llegar, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. La gran piedra, su mayor problema, ya no estaba en su lugar, había sido removida. El Evangelio de Mateo nos cuenta que hubo otro gran terremoto, y un ángel del Señor, con un aspecto como de relámpago y ropas blancas como la nieve, descendió, rodó la piedra y se sentó sobre ella. La visión fue tan aterradora que los soldados romanos, hombres entrenados para la guerra, temblaron de miedo y quedaron como muertos. Estos guardianes de élite, puestos ahí para evitar un fraude, se convirtieron en los primeros testigos involuntarios de la intervención divina. Cuando las mujeres llegaron, los guardias ya habían huido a contarles a los sacerdotes lo increíble que habían visto. Las mujeres se acercaron a la tumba abierta con miedo y asombro. Al mirar dentro, su shock fue aún mayor. La tumba estaba vacía. Los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban allí, pero no tirados como si unos ladrones los hubieran arrancado. Estaban cuidadosamente doblados, como si el cuerpo simplemente hubiera pasado a través de ellos. Y el sudario que había cubierto su cabeza estaba enrollado en un lugar aparte. Era una escena de orden, no de caos. Fue entonces cuando los ángeles les hablaron. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Preguntaron. No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite al tercer día. Las palabras de Jesús, antes confusas, ahora inundaron sus mentes con una claridad cegadora. El dolor comenzó a transformarse en asombro. No era un robo, era una promesa cumplida. María Magdalena, en su angustia, fue la primera en encontrarse con el propio Jesús resucitado. Al principio, a través de sus lágrimas, no lo reconoció. Pensó que era el jardinero, pero entonces, él pronunció su nombre, María, y en esa única palabra, el universo cambió. El reconocimiento fue instantáneo. Maestro, exclamó ella, era él, estaba vivo. La muerte había sido derrotada. La tumba estaba vacía no porque la vida hubiera sido robada, sino porque la vida misma se negó a ser contenida por ella. La tumba vacía era una prueba poderosa, pero silenciosa. Fue en las apariciones personales de Jesús donde la resurrección se convirtió en una realidad viva para sus seguidores. Durante 40 días,
Cristo se manifestó repetidamente, no como un fantasma, sino en un cuerpo glorificado que podía ser visto, oído y tocado. Cuando las mujeres corrieron a contarles a los apóstoles lo que habían visto, sus palabras les parecieron locuras. La esperanza era demasiado grande para ser aceptada fácilmente. Fue entonces cuando Jesús comenzó a tejer de nuevo la fe en sus corazones, un encuentro a la vez. Una de las apariciones más conmovedoras ocurrió en el camino a Emaús. Dos discípulos, descorazonados, se alejaban de Jerusalén. De repente, un extraño se unió a ellos. No lo reconocieron. El extraño les preguntó por qué estaban tan tristes. Asombrados, le contaron todo sobre Jesús, en quien habían puesto sus esperanzas, pero que había sido crucificado. Le contaron también el rumor de las mujeres sobre una tumba vacía. Entonces Jesús, todavía sin ser reconocido, comenzó a enseñarles. Qué lentos son para creer todo lo que los profetas han dicho, les dijo, y comenzando por Moisés, les explicó en todas las escrituras por qué era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. El camino a Emaús se convirtió en una clase magistral donde el autor de las escrituras interpretaba su propio papel. Los corazones de los discípulos comenzaron a arder dentro de ellos. Al llegar a Emaús, invitaron al extraño a quedarse. Y fue en la mesa, en un acto familiar, que sus ojos se abrieron. Cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Lo reconocieron. Era el mismo gesto de la última cena, y en el instante del reconocimiento, desapareció. La tristeza se desvaneció. Esa misma hora, corrieron de regreso a Jerusalén para anunciar, en verdad el Señor ha resucitado. Esa noche, mientras los discípulos estaban encerrados por miedo, Jesús se apareció en medio de ellos. Paz a vosotros, dijo. Les mostró sus manos y su costado, las heridas que ahora eran emblemas de victoria. Y el miedo se transformó en una alegría que no podían contener. Estos encuentros no eran solo pruebas, eran actos de restauración. Jesús no solo demostró que estaba vivo, caminó con ellos, comió con ellos y restauró su fe destrozada, demostrando que la muerte no tenía la última palabra. La historia que comenzó con la brutalidad de una cruz no terminó ahí. La noche después de la cruz no fue una noche de final, sino el interludio sagrado antes del amanecer más importante de la historia. Vimos a la creación reaccionar, a aliados secretos arriesgarlo todo, y a los enemigos de Jesús, irónicamente, convertirse en los garantes del milagro. Descendimos al misterio donde Cristo proclamó su victoria sobre la muerte y emergimos en la luz del amanecer junto a las mujeres que encontraron una tumba vacía y un Salvador resucitado. La noche después de la cruz nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, cuando toda esperanza parece perdida, Dios está obrando. Nos muestra que la muerte no es el final, sino una puerta. Esa noche, que parecía la más oscura, fue en realidad el preludio del amanecer más brillante que el mundo ha conocido. Si esta historia ha fortalecido tu fe o te ha hecho ver estos eventos de una nueva manera, dale a me gusta y compártela. ¿Qué evento de las horas posteriores a la crucifixión te impactó más? ¿La valentía de José, la ironía de la guardia de los fariseos, o el misterioso descenso de Cristo? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje.